El Señor le continúe bendiciendo, mis queridos hermanos. Estamos agradecidos en el Eterno porque hoy estamos entrando en nuestra tercera entrega de lo que nosotros llamamos la doctrina básica de las Escrituras. Es decir, es el estudio que nosotros acostumbramos a implementar para discipular a los nuevos creyentes. Amén. Entonces, hoy estamos en la tercera entrega. Amén. La segunda entrega estuvo relacionada a lo que tiene que ver con la salvación. Esta segunda, mis amados hermanos, está relacionada con que es la misma Biblia en sí. Hoy estaremos presentando el estudio de las Escrituras, amado hermano, en todo su marco histórico, su inspiración, su revelación, su iluminación y todo lo que tiene que ver con este fascinante mundo de las Escrituras. Pues, como todos sabemos, y tenemos entendido bien claro, la Biblia para cada uno de nosotros los creyentes es el manual de fe y conducta del creyente. Entonces, como nosotros vamos a estudiar el manual de fe y conducta del creyente, lo más obvio o más lógico es que cada uno de nosotros se interese por ver los orígenes de la Biblia en el sentido más amplio y más simple de la palabra, pues estos tipos de estudios están dirigidos para nuevos creyentes. Entonces, sin más nada, vamos a estar iniciando nuestro estudio de hoy. Vamos a estar tocando los siguientes temas, amado hermano, amén, en esta entrega. Puede ser que tenga una o dos partes. Atentos. La primera parte que nosotros vamos a estar dando una leve introducción de la Biblia, con lo que conocemos como el marco histórico también de la Biblia, unos cuantos puntos que tienen que ver con la historia. La historia es muy importante en todo esto. Entonces, el marco histórico de la Biblia o de las Escrituras, vamos a estar viendo también lo que nosotros conocemos como lo que es revelación, inspiración e iluminación. Vamos a estar tocando estos temas, amado hermano. Esperamos en Dios que usted esté apasionado, así como estamos nosotros apasionados por hacerle llegar cada uno de estos estudios. Entonces, valga la redundancia, este es nuestro tercer de una serie de temas que vamos a estar impartiendo por las redes de lo que es doctrina para nuevos creyentes. Es justamente el mismo material que nosotros utilizamos en nuestra congregación para el discipulado. El origen de este material que nosotros utilizamos para el discipulado es el autor del mismo, es mi pastor Tony Reyes de República Dominicana. Yo cuando vine para Venezuela traje una copia conmigo de ese material y aún lo conservo. A ese material yo en lo que tiene que ver con el enriquecimiento, discúlpeme la torpeza de término, enriquecimiento de los temas, Dios me permitió añadir ciertos puntos de opinión con relación a cada uno de los temas, y de una manera los temas se vieron un poquito ampliados. Sé que mi pastor Tony en Dominicana lo ha ampliado también. Yo también por acá, el modelo de discipulado que él me entregó, le he ampliado en los temas algunos puntos, pero al fin y al cabo, la fuente del material que nosotros utilizamos es básicamente la misma fuente que se utiliza en Heraldo de la Esperanza de mi pastor Tony Reyes, que en la pastorea allá, a la cual yo le pude, en Dios orando, hacer unas cuantas actualizaciones con respecto al tema. Entonces, vamos a estar hablando de un pequeño marco histórico de la Biblia, revelación, inspiración e iluminación. En su introducción, vamos a estar tocando un punto muy importante. Y este punto muy importante, queridos, es con relación a los primeros 5 libros de la Biblia. Los primeros 5 libros de la Biblia nosotros los manejamos en nuestro contexto como el Pentateuco. Es decir, penta significa 5, teuco significa rollo. O sea, 5 rollos o 5 libros es el contexto. Entonces, cuando nosotros decimos el Pentateuco, lo que nosotros estamos haciendo referencia es a los primeros 5 libros de la Escritura, de nuestra Biblia, que también se conocen originalmente como la Torá.
¿ok? Pentateuco, 5 rollos o 5 libros. Pero en el contexto hebreo el significado es un poco diferente, porque la palabra Torah dentro de la mentalidad hebrea no solamente significa ley como nosotros nos la han traducido. El significado de la palabra Torah es instrucción. O sea que estos 5 primeros libros de la escritura son los 5 libros que sirven como instrucción, como pilar básico de todo lo que es la educación en el sentido de la moral, de cómo debe conducirse un hombre o una mujer, un joven o una jovencita dentro del evangelio, dentro del pueblo de Dios. Amén. Entonces, Pentateuco, 5 rollos o 5 libros, y en el original Torah, que lo que significa son instrucción. Ahora bien, tocando el punto del marco histórico de la Torah, de los primeros 5 libros, llamado Pentateuco, en nuestro contexto, el autor se le atribuye a Moisés, y sí, ciertamente el autor de los primeros 5 libros, el que recopiló registró todas las cosas, disculpen, tengo una pequeña gripe, fue Moisés. Pero hay preguntas que nosotros nos hacemos al respecto. Ok, de Éxodo en adelante Moisés pudo haber escrito, pero ¿cómo escribió Moisés el Génesis? Y como podemos tener entendido, Moisés mismo, que relató la escritura, nosotros tenemos que entender que hasta el mismo relato de su nacimiento y los conflictos que tienen que ver con su nacimiento y cómo fue el llegado al palacio, fue un relato que a él le contaron. Entonces, basándonos en que esa parte que Moisés no pudo escribir porque él no fue testigo presencial, como Génesis y los primeros años de su vida, fueron relatos que a él le contaron y que él asentó en lo que hoy conocemos como el Pentateuco o la Torah. Ahora bien, ¿cómo interviene en la escritura el Espíritu Santo, entendiendo que toda escritura es inspirada por Dios, útil para un sinnúmero de cosas, como lo vemos en Timoteo? También nosotros encontramos en Pedro, que Pedro dice que ningún hombre habló por su propia voluntad, sino que los hombres fueron inspirados o guiados por el Espíritu Santo para asentar todo lo que hay en la Escritura. Entonces, partiendo desde ese principio bíblico, nosotros podemos establecer claramente la tradición oral que existía para contar relatos. Es decir, que los primeros relatos que se dan en la humanidad, los primeros que lo cuentan de cómo son todas las cosas, fueron Adán y Eva. Ellos pasaron la información a sus hijos a sus hijos, y así de generación en generación fue pasando todo el relato hasta llegar a la mano de Moisés y que Moisés pudiera registrar. Ahora bien, amados, ¿en qué está el cuidado del Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo cuidó. Esto es tremendo y es hermoso. El Espíritu Santo cuidó de que cada detalle, partiendo de Adán hasta llegar a Moisés, se cuidara tremendamente, hasta nosotros ver la historia que hoy nosotros podemos leer en Génesis, hasta que aparece Moisés registrando ya en Éxodo. Entonces, Moisés recibe por tradición oral, o sea, por cuento de anciano a anciano, de anciano a anciano, por tradición de historia, y registra, conservando el Espíritu Santo, la misma historia que fue contada de uno a otro, y esta fue la veracidad y el trabajo del Espíritu Santo, que se pudiera contar la misma historia verídicamente hasta llegar a la mano de Moisés para hacer el registro. Entonces, es de esta manera como se escriben los primeros libros de la Biblia, es decir, el Génesis y parte de lo que nosotros conocemos del Éxodo, pues, como ya sabemos, Moisés no fue testigo presencial de muchas cosas, aún en su generación, cuando él estaba nacido muy pequeño. Fue que le contaron de relato, como se contaban los ancianos, y así quedó la historia. Entonces, es de esta manera como nosotros tenemos los primeros registros de Éxodo, y también tenemos los primeros registros del Génesis, por tradición oral que se contaban las historias. Entonces,
Los primeros 5 libros llamados Pentateuco, conocidos desde el inicio como Torah o la instrucción de Dios, es la primera parte que nosotros conocemos de la Biblia o que tenemos de la Biblia en nuestro orden del canon o en nuestro orden en que están cada una de nuestra Biblia. Empieza con esos primeros 5 libros. Entonces, como ya hemos mencionado mucho la palabra Biblia, y hemos establecido un marco histórico de cómo fueron los primeros relatos para irse organizando y que se fueran relatando estos primeros 5 libros. Entonces, la Biblia, amado hermano, ¿de dónde sale el nombre de Biblia? Muchos de nosotros, cuando somos nuevos creyentes, nos dicen que la Biblia es el manual de fe y conducta del creyente. Pero qué interesante es poder entender que el marco histórico, en el sentido de etimología, ¿de dónde viene la palabra Biblia? Pues bien, amado hermano, la palabra Biblia deriva de un vocablo griego que se pronunciaba como biblión. La palabra Biblia deriva de un vocablo griego que se pronunciaba como biblión, Biblia. Y esta misma significa Biblia, libros o libritos. Pues la Biblia en sí es un compendio de libros, no es un solo libro. Es un libro que almacena varios libros, por eso es que la palabra Biblia tiene ese significado. Además, no hace como el sentido a la misma palabra de biblioteca. Cuando dice biblioteca, es un lugar donde hay muchos libros. Entonces, la Biblia viene siendo como una biblioteca organizada por el Espíritu Santo, donde está el compendio de todos los libros que Dios permitió que estuvieran registrados y asentados en ese lugar. Entonces, la palabra Biblia, eso es lo que significa. Pero, ¿de dónde deriva la palabra Biblia? La palabra Biblia deriva del vocablo biblos, ¿ok? Biblos, de la corrección biblos. Este era un importante puerto del Mediterráneo oriental, donde se compraban papiros y otros materiales para escribir. Entonces, el puerto del Mediterráneo oriental se llamaba Biblos. Se le puso Biblia porque a este puerto era que llegaban la tinta y todo el material gastable para escribir. Y a su vez, Biblia significa libros o libritos o colección de libros, como entendimos ahorita dentro de su contexto. Entonces, la palabra Biblia en su, como dije hace un momento, origen. Estamos hablando de esa parte porque estamos tocando los orígenes. En el principio se escribía, vamos a estar tocando en la parte histórica, en los materiales que se escribía. Pues bien, cuando nosotros vemos la historia, los sumerios, los acadios y toda esta gente, ellos desarrollaron un método de escritura y originalmente ellos escribían sobre arcilla. Se utilizaba mucho la arcilla. Se utilizaba mucho en cuevas que se escribían cosas y se dejaban ahí plasmadas. Se utilizaba también el papiro, que era uno de los principales medios de escritura, el papiro. Y también se utilizaba el pergamino. El pergamino, a diferencia del papiro y de la arcilla, que era hecha en barro, el papiro era como el papel que nosotros tenemos hoy en día, que se procesaba a través de una planta llamada papiro. El papiro era una planta parecida al bambú, hueca por dentro, pero en el hueco que tenía dentro había una fibra. Entonces se extraía la fibra del papiro, se ponía a secar y se procesaba, y al tiempo se producían las láminas de papiro en las que se escribía. ¿Ok? Entonces los primeros sistemas de escritura eran en arcilla, en papiro y en pergamino. El papiro era de papel y el pergamino era, mis amados hermanos, de piel de animal. Se procesaba la piel después que se cortaba del animal, se ponía a secar y a través de ese proceso quedaba ese pergamino hecho de piel de animal. Siglos posteriores, había un problema con el papiro y era el siguiente, que el papiro no salía económico. El papiro y la tinta eran muy caras, entonces nada más se podía escribir de un solo lado, nada más se podía escribir frontalmente, no se podía escribir de lado y lado como tenemos nosotros ahorita.
Entonces, a mediados del primer siglo, aparece un formato que es el formato códice. El códice consistió en agarrar el papiro y poner página tras página, pegarlas, ponerle una tapa y pegarlas como se ven los libros actuales. Ese sistema de manuscritos se llamó códice. Aparece mediado del siglo I, casi llegando al siglo II. Anterior a ese tipo de manuscrito, se escribía en papiro, de una sola cara. Cuando se establece el sistema códice, utilizando el mismo papiro y poniendo el papiro como si fuera una libreta de las de ahora, encuadernándolo, entonces salió más económico el asunto de los manuscritos, pues podíamos tener un códice con un papiro que se escribiera de ambos lados y empezó a resultar más cómodo y mucho más barato la elaboración de cualquier manuscrito. Entonces, así es que inicia el registro escritural de cualquier documento antiguo, incluyendo la Biblia. Hoy en día, el asunto ha evolucionado un poco más y nosotros tenemos los formatos de ebook o de libros electrónicos. O sea que la Biblia empezó escribiéndose en arcilla, o sea, la escritura empezó en arcilla, en papiro, en pergaminos. Aparece el códice finalizando el siglo I. Y hoy en día el códice se mantiene hasta nuestro día porque la Biblia que nosotros utilizamos es un pliego de papel escrito de lado y lado con unas tapas. Los códices eran así mismos, los manuscritos antiguos, pero que eran escritos a mano, a diferencia de las Biblias que son impresas, y vamos a entrar en ese punto ahora. Entonces, los manuscritos se transformaron y ya no son tipo códice como la Biblia tradicional y que nosotros tenemos tipo libro con los 66 libros, sino que hoy nuestra Biblia está en medios electrónicos, está en celulares, está en computadoras, a nivel digital, en lo que se conoce como libros electrónicos o ebook. Este es el último formato en el que tenemos la Biblia, Biblias electrónicas. Entonces ya vemos cómo ha trascendido todo esto, y esto es bueno contextualizar y entender que la Biblia no se escribe en un códice, la Biblia no se escribe en un libro. Los códices aparecen a mediados del siglo I. Entonces, cuando nosotros encontramos escritura como la de Josué, no se apartará de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche tú vas a meditar en él. Obviamente no existía un códice, no existía un formato libro como el que aparece en el siglo I, a mitad del siglo I. Estamos en los tiempos de Josué, y Dios le dice a Josué: no se apartará de ti este libro de la ley. Recuérdense, amados hermanos, que para el tiempo en que Josué está haciendo su entrada como el que va a guiar al pueblo de Dios, no existía el códice. Entonces, ¿qué existía? Existía en hebreo lo que se llama el Sefer. El Sefer es el rollo. Entonces, lo que el Eterno le está diciendo a Moisés es: no se apartará de ti este rollo de la ley, sino que día y de noche vas a meditar en él. Entrando nosotros un poco en el contexto, lo que sucede es que nuestro contexto no maneja Sefer, no maneja rollo, sino que maneja libro. Y las personas que tradujeron la Biblia, en vez de poner Sefer, rollo, nosotros no manejamos rollo, manejamos libro, manejamos el formato códice, y para asuntos de traducción y de mejor manejo le pusieron este libro de la ley, refiriéndose, cuando dice este libro de la ley, a los primeros 5 libros de la Torá, de la instrucción de Dios, también conocido como el Pentateuco, o 5 libros o 5 rollos, ¿ok? Entonces, continuando en ese marco histórico, en lo que se esté dando el video, van a estar este video editado. Yo les voy a estar mostrando cómo se ve el códice y cómo se ve todas estas cosas. Amén. Existe dentro del marco histórico de las escrituras que en el año 1455, del marco histórico, ¿ok? En el año 1455 aparece un inventor alemán llamado Johannes Gutenberg.
Johannes Gutenberg es la persona que inventa la primera imprenta. O sea que este personaje es al que se le atribuye la invención de la imprenta. Entonces ya el asunto ya no era un manuscrito, sino que se iba a tener ya un escrito impreso y que se podían tener copia de un mismo escrito, ya no manuscrito, sino en imprenta. Entonces Gutenberg fue la persona que inventó eso. Y para lo más tremendo de esto, el primer libro que fue impreso en una imprenta fue la Biblia. Johannes Gutenberg tuvo la primicia de tomar la élica y decir así: no, yo inventé esto y lo primero que voy a imprimir va a ser una Biblia. Y Gutenberg agarró de su tiempo, preparó toda su herramienta, y lo primero que se publicó, hecho mecánicamente, fue una Biblia, el primer libro de la historia en una imprenta. En 1455 por el inventor alemán Johannes Gutenberg. Amén. Estos son datos importantísimos que cada uno de nosotros debe tener fresco en su mente, en su memoria, y que debe manejarlo. Amén. Entonces, este fue el marco histórico con relación a cómo se dieron algunas cosas. Hay otra cosa que es con relación al lenguaje de la Biblia y cómo se preservó a lo largo de los tiempos la pronunciación de muchas palabras en su sentido original de la Biblia. En los años de 1500 a 1900, los masoretas desarrollaron un sistema de puntuación vocálico que le permitió preservar el lenguaje hebreo y también la pronunciación de los nombres, de los lugares y de todas las cosas en hebreo. Investigue el punto, no lo vamos a tocar porque eso es demasiado amplio. ¿Quiénes fueron los masoretas? ¿Cuál fue su aporte con relación a la escritura? Que fue que se preservaron todos los escritos con su pronunciación y todo esto. Entonces, hay un libro masorético muy antiguo del 924. Es un códice que se conserva en Israel llamado el Códice de Alepo, que según los expertos es la antigua Biblia mejor conservada que existe en todo el mundo y que sirve de referencia. Cuando se escribe una Biblia o se quiere hacer una corrección, se van a los expertos que manejan la escritura, que manejan y tienen acceso al código de Alepo, y se pueden hacer correcciones con relación a cualquier copia de la Biblia que se haga utilizando este códice completo llamado Códice de Alepo. Es una Biblia completa, y en esta Biblia se pueden observar todos los puntos vocálicos que conserva cada palabra, pues el hebreo en su origen no contaba con signos vocálicos, sino que se pronunciaba una palabra y al pronunciar esa palabra se transmitía esa tipografía de esa palabra y la fonología de esa palabra, y la persona tenía que almacenar cómo se pronunciaba esa tipografía o esa letra. Entonces lo que las masoretas hicieron fue que inventaron el signo vocálico para la fonología vocálica, ponerla en lugares estratégicos de la escritura que no dañaran o perjudicaran la visual de la letra en sí. Entonces, este trabajo lo hicieron los masoretas, amén. Entonces, hoy en la actualidad se puede confirmar la pronunciación de muchas palabras que nosotros no tenemos conocimiento realmente de cómo se pronuncia, pues es que la teología maneja que en el hebreo original no existían las vocales, sino que era un lenguaje muy difícil porque era solamente consonántico. Eso es un error de la teología y yo lo he podido investigar porque somos estudiosos y estamos estudiando hebreo. Ya hicimos el primer nivel de hebreo y nos pudimos dar cuenta de que eso no es así, sino que
En el hebreo no existía sistema vocálico de escritura, pero sí existía fonética vocálica, porque cuando yo digo Adonai, hay unos sonidos vocálicos que están en medio de las consonantes. Hay sonidos vocálicos que están en medio de la consonante. Entonces, cuando el hebreo veía Adonai, no lo veía con signo vocálico, sino solamente veía la tipografía, las letras. Y eso se transmitía como Adonai. Entonces, lo que los masoretas hicieron, que ese sonido vocálico que aparece A-O-I de Adonai, lo registraron con un tipo de forma, y hoy en día uno ve la letra con el signo vocálico y uno puede leer Adonai. Eso fue lo que hicieron y fue el aporte que hicieron los masoretas. Entonces, tocando ya un punto más allá de las escrituras, en el sentido de lo que representan para nosotros, tenemos que hacer un hincapié en el sentido de la bibliología. ¿Ok? La bibliología. Esto que estamos hablando, amados hermanos, a manera de síntesis, la bibliología es una materia que se da en el Instituto de Teología, que dura un semestre completo, muchas veces 4 meses. Y yo voy a estar haciendo un condensado del punto más interesante, que es el que le importa al nuevo creyente. Usted puede ampliar esto, usted se busca el material de bibliología y lee origen de la escritura, el canon, cómo se organizó, todas estas cosas. Nada más le vamos a estar tocando lo esencial. Entonces, la bibliología es una de las ramas de la teología sistemática que se ocupa de estos asuntos con relación a la revelación, la inspiración y la iluminación de la escritura, origen, historia de cómo se dieron todas las cosas, cómo se formó cada libro, cómo se organizó, y tenemos el orden bíblico hasta la fecha de hoy. Eso se llama el canon del Antiguo Testamento. Es como están organizados todos los libros en todos los libros en el Antiguo Testamento. Canon del Nuevo Testamento es como están organizados todos los libros en el Nuevo Testamento. Entonces, el canon bíblico es como están organizados todos los libros de Génesis, Apocalipsis, como lo tenemos hoy. Amén. Entonces, eso es muy importante conocerlo, conocer los nombres de la Biblia, en qué orden están, para nosotros guiarnos cuando estamos buscando. Todo eso es muy importante. Pero ahora nosotros nos vamos a estar enfocando en el primer punto de las Escrituras, que es la revelación. Amén. La revelación. Cuando nosotros escuchamos la palabra revelación, nosotros tenemos que entender que algo que se revela, en este sentido, es algo que se saca a la luz o que se enseña o que se da a conocer. Entonces, cuando nosotros hablamos de revelación, lo que estamos estableciendo con relación a la Escritura es que, punto número 1, el hombre no tiene la capacidad mental, bajo ninguna circunstancia y en ninguna época, para conocer a Dios. De hecho, hoy en día no existe un ser humano que pueda decir yo conozco a Dios. Eso no existe. Un ser humano aquí en la tierra no puede decir yo conozco a Dios. Nosotros sí podemos decir yo conozco de Dios, pero a Dios no lo conozco. ¿Por qué? Porque aparte de que tengo una relación personal con Él, lo que yo tengo de conocimiento de Dios se basa en lo que la misma Biblia me da por entender o por entendido. Entonces, con relación a la revelación, el hombre no tiene la capacidad para entender en su mente finita, en el sentido de conocer a Dios. Cada uno de nosotros conoce de Dios, porque a través de la Escritura el Espíritu Santo nos da la facilidad de poder entender a Dios, su carácter, su divinidad y todo lo que Él, por lo que de la Escritura está plasmado. Entonces, con relación a eso, nosotros tenemos que entender que claramente la Biblia no es una verdad relativa. O sea, el concepto bíblico de muchas de las cosas que están registradas en la Biblia no se sujetan a un relativismo, sino que la Biblia en sí, como es parte de lo que es Dios,
de la historia de Israel, de lo que Dios comunicó a través de los profetas, de la revelación, de cosas cumplidas y por cumplir, cae en una categoría dentro de ella misma de absolutismo. Cuando yo hablo de absolutismo, lo que me estoy refiriendo con relación a la Biblia es que las verdades que maneja la Biblia son verdades absolutas dentro de Dios, porque el mismo que las publica, que la da a conocer a través de los hombres, inspirado por el Espíritu Santo, es el mismo Dios, y no están sujetas a ningún tipo de, como si podemos decir, de duda, porque son verdades absolutas. Pueden haber dudas con relación a cosas que nosotros no entendamos de la misma Escritura, ¿ok? Pero con relación a ella misma en sí, de quien fue dada y de quien emanó por el Espíritu, que fue el mismo Dios, son veraces, ciertas y verdaderas. Entonces nosotros por la fe entendemos que la Biblia es verdadera de punta a punta, desde Génesis a Apocalipsis. Esto solamente se puede conseguir por la fe, entendiendo que el escritor, quien la promovió, quien la dio, fue el mismo Dios. Entonces, hay dos tipos de revelaciones. Hay un tipo de revelación especial y hay un tipo de revelación natural. ¿Cuál es la revelación natural por la cual Dios se da a conocer? La revelación natural por la cual Dios se da a conocer es a través de lo impresionante de la creación, de lo perfecto que funciona el sistema de un bosque, la metamorfosis, una semilla que usted planta, que aunque usted plante esa semilla en diciembre y pasen 7 años y llegó ahora a los 7 años de dar fruta, ella no va a dar fruta a los 7 años cumplidos en diciembre, sino que ella va a dar fruto a los 7 años de su temporada. Eso es un misterio que lo revela Dios dentro de sí mismo en la Escritura para atormentar a los que se privan sabios con relación a evolución y cosas así. Pues el secreto de que la semilla de su fruto a su tiempo está encerrado dentro de lo que es la creación de Dios, en el sentido de que Dios creó todas las cosas que nosotros vemos y Dios dio la orden de que cada fruto dé su fruto a su tiempo. Por eso que cada fruto da su fruto a su tiempo, aún le pasen los 7 años de que usted lo haya sembrado en diciembre, pero si su tiempo es de dar fruto en marzo, ella va a dar fruto en marzo porque fue la orden que Dios le dio. Entonces, basándonos solamente en ese principio, nosotros podemos determinar que lo que está establecido en la Escritura, todo es fiel y es verdadero. No es un libro que se puede sujetar a sacudiones de debate, pues la misma verdad que están en ella misma son fieles y verdaderas. Amén. Entonces, la primero que nosotros entendemos es que la Biblia no es un libro subjetivo, sino que un libro de verdades objetivas y reales. Entonces, la revelación es eso, mis amados hermanos. Dios dándose a conocer a sí mismo, pues el hombre no tiene la capacidad de conocer a Dios. Y hay dos revelaciones. Por la naturaleza, que se llama revelación natural, por el equilibrio perfecto de los planetas orbitando en su órbita y todas estas cosas que nosotros podemos observar y decir, oye, la verdad que todo es perfecto, y tuvo que haber alguien quien orquestara perfectamente todo esto, y quien orquestó perfectamente todo esto fue única y es el único verdadero Dios, Jehová de los ejércitos, uno solo Dios. Amén. Entonces hay otra revelación, que es la revelación especial, que es a través de Dios dándose a conocer por las Escrituras, siendo la revelación especial más extraordinaria, más perfecta y más grande de todo el universo, su Hijo mismo. Amén. Entonces eso es la revelación. Entonces el producto que usted tiene de su Biblia escrita desde Génesis a Apocalipsis es lo que nosotros conocemos como revelación. Dios dándose a conocer a través de la Escritura y a través de la creación.
Revelación natural, revelación especial. Entonces, lo último que se escribió dentro del canon de la Biblia, amados hermanos, es el libro de Apocalipsis. Entonces, nosotros podemos decir que el libro de Apocalipsis es el libro que cierra lo que se conoce como la revelación escritural de Dios. O sea, la revelación de Dios por la escritura se cierra con Apocalipsis. Hay otro tipo de revelación que tiene que ver con revelación profética a nivel de sueño, o que Dios te dice una u otra cosa. Eso es otra cosa distinta. Hoy nos estamos basando a lo que es la revelación escritural o la revelación de la inspiración, de lo que tiene que ver de la Biblia misma, no de la revelación que Dios trata a través de los profetas por sueños y cosas así, ¿ok? Entonces, con relación a esa revelación que tiene que ver con la escritura, lo último que se escribe es el libro de Apocalipsis, en la última revelación de Dios, lo último que Dios permitió que se escribiera. Entonces, aseguramos con esto, amados hermanos, que con Apocalipsis se cierra la revelación escritural de Dios, ¿ok? Entonces, eso es la revelación. Esperemos en el Eterno que todo esto le esté sirviendo de ayuda y de soporte para cada una de las cosas. Amén. Para la revelación natural, usted se puede buscar el Salmo 119 o se puede buscar Romanos 1, 3. Amén. Que nos habla de eso. Entonces, la revelación es Dios mismo revelándose a los hombres. La inspiración. Parece que tenemos tres palabras que vamos a estudiar en esta sección, que son revelación, inspiración y iluminación. La inspiración. Esta palabra no la podemos confundir con una inspiración artística o una inspiración amorosa o algo así. Lo que sucede es que se utilizaron dos palabras en el griego nuevo testamentario que equivalen en español a inspiración, y esa fue la palabra que traducieron. En la primera palabra que aparece, esta palabra aparece solamente 2 veces en el Nuevo Testamento. La primera vez que aparece, aparece en 2 de Timoteo 3:16, donde dice que toda escritura es inspirada por Dios, útil para, no vamos a tocar lo útil para, sino en la palabra inspiración. La palabra inspiración, vale la redundancia, en el original griego es teoneptus. Teo, Dios, neptus, soplada. Entonces, si nosotros hacemos una interpretación hoy en día válida con relación al término griego, teoneptus, soplada por Dios, pues nosotros podemos decir que toda escritura ha sido dada por el mismo aliento de Dios. Útil para ya aparece todo esto, ¿no? Entonces, ya por esto nosotros vemos que la escritura es un producto no humano, sino que un producto del mismo Dios dándose a conocer a través de esta inspiración especial que es la escritura. Y lo que nosotros conocemos de él, lo conocemos porque él en la misma escritura guió a hombres para que esto quedara registrado, y por eso es que nosotros decimos que nosotros conocemos de Dios, pero nosotros no conocemos a Dios. Nosotros vamos a conocer a Dios cuando nosotros seamos arrebatados, llevados al cielo, y ahí sí vamos a conocer las cosas tal cual como son. Y viendo las cosas de primera vista, vamos a conocer a Yeshua, vamos a conocer a Jesús, vamos a conocer el trono blanco, vamos a conocer la gran Jerusalén, vamos a conocer todo esto que se relata en Apocalipsis, testigos presenciales. Por eso le decimos que lo que conocemos de Dios, lo conocemos porque está en la Escritura, porque no conocemos. ¿Ok? Entonces, la inspiración. Eso es lo que significa la palabra inspiración en el contexto griego, teoneptus, ¿ok? Aparece esa palabra cuando Pedro dice, porque
Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. Son los dos únicos versículos en la que aparece la palabra inspiración. La palabra aquí no aparece como teoneptus, como en Timoteo, sino que la palabra que aparece es fero. ¿Ok? En griego, fero. La palabra fero significa impulsados, llevados, guiados. O sea que ninguna escritura fue inspirada por voluntad humana, sino que los hombres fueron guiados, impulsados, llevados por el Espíritu Santo. Entonces, tanto en Timoteo como en Pedro, vemos la intervención de Dios y la intervención del Espíritu Santo en la Escritura, quedando demostrado esto por la misma Escritura, que es un producto de Dios. O sea, que esto es dado por Dios y que el Espíritu Santo hace la operación de que cada una de las cosas que Dios va transmitiendo se escriban fielmente tal cual como Dios quiere que se escriban. Así como Dios escribió Génesis y parte de lo que Él escribió, aún Él no siendo testigo presencial. El Espíritu Santo cuidó de que ese relato oral se contara tal cual como fue. De que cada cosa que Dios permitió que se escribiera en la Escritura fuera y quedara tal cual. Por eso nosotros vemos que Ezequiel escribe en el exilio y Jeremías escribe estando en Jerusalén, y tanto lo que escribe uno como escribe el otro tiene concordancia, aún uno no tuviera conocimiento de lo que estaba escribiendo el otro, para que se entendiera que realmente quien estaba hablando era Dios, utilizando el Espíritu Santo para inspirar o para guiar a estos profetas, y ellos hablaran la palabra del aliento de Dios dada por el mismo Dios y la transmitiera al pueblo. Amén. Entonces esta es la palabra inspirado. En Timoteo aparece teoneptus, soplo de Dios, y en Pedro aparece fero, guiados, llevados, cargados. Esa es la palabra inspiración. La otra palabra que nosotros vamos a estar estudiando con relación a esto es la palabra iluminación. ¿Ok? Revelación, el acto de Dios darse a conocer Él mismo, porque el hombre no tiene la capacidad. La inspiración, Dios dando lo que se tenía que asentar en la Escritura, y el Espíritu Santo guiando a los escritores para que tal cosa se escribieran con la veracidad, con el sentido y sin ningún tipo de error. Y también ahora tenemos lo que es la iluminación. Ok, la iluminación, amados hermanos, es dada por el Espíritu Santo. Ok, la iluminación es dada por el Espíritu Santo y consiste en lo siguiente, y es una capacitación del Espíritu Santo en la vida del creyente que nos permite a nosotros poder entender las Escrituras dentro de su contexto y poder determinar lo que escucharon los destinatarios originales cuando se dio el mensaje. Amén. Entonces, la capacidad de usted poder entender la Biblia, esto no tiene que ver con el Señor me reveló en la Biblia este mensaje y este mensaje. No, el Espíritu Santo le permitió a usted entender de la revelación escritural que se cerró en Apocalipsis, algo que usted no había podido entender un tiempo determinado, y esa palabra como que se le enciende en la cabeza y usted la puede entender. No fue que se reveló o que Dios reveló, sino que el Espíritu Santo permitió que nosotros entendiéramos. Entonces, esa capacidad de nosotros poder entender lo que nosotros estamos leyendo es lo que la Biblia es lo que la teología llama como iluminación. Entonces tenemos revelación, inspiración e iluminación. Entonces, eran los puntos que nosotros queríamos tratar en esta parte, mis queridos hermanos, con relación a las Escrituras, para que usted se inquiete, estudie, busque, escudriñe. Este tema se llama bibliología. Ya la tarea le corresponde hacerle a usted buscar el material de bibliología y empezar a estudiar todo esto. Solamente quisimos tocar estos puntos porque son los
lo pertinentes y lo que un nuevo creyente que está iniciando debe empezar a manejar. Luego vendrá una segunda parte de esta entrega de bibliología, donde vamos a estar haciendo entrega de otros datos históricos, generalidades. Vamos a estar tocando lo que es el canon del Antiguo, Nuevo Testamento. Vamos a estar tocando a qué se llama perseverancia, que es lo que se llama veracidad de la Escritura y este tipo de cosas. Entonces, esté atento porque pronto vamos a estar publicando la segunda parte de lo que hoy llamamos Introducción a las Escrituras, que es lo mismo decir bibliología. Entonces, hasta la segunda entrega, manténgase no distraído, como decimos por este canal, sin distracción, atendiendo a la voz del Eterno. Uf.